Vamos a ver una partida de Go de profesionales como ejemplo, con algunos ligeros comentarios. Han jugado un fuseki en diagonal y ambos jugadores han jugado en el punto Komoku 4-3. Negro hace Shimari, cerrando la esquina, y blanco Ogeima, cerrando también esa esquina. Esto es Joseki. Y ahora blanco cambia de frente, se va a esta esquina. Una de las cosas que más cuesta asimilar a los principiantes es cuándo jugar tenuki. Esta jugada es tenuki, abandona un campo de batalla y se va a otro sitio. A veces es difícil cuando cambiar de frente y ir a otra zona del tablero. Muy importante, si no juega esta, blanco presionaría de esta forma y está construyendo un gran mollo en el centro. Por lo tanto, esta jugada es muy importante. Negro ha entregado esta piedra que queda aquí cortada a cambio de construir este muro que combina muy bien con estas dos piedras para hacer territorio aquí. Esta extensión también es muy importante, puesto que de jugar por esta zona blanco estaría construyendo mucho territorio, aquí, aquí o aquí. Por lo tanto, extiende negro, amplía su posible territorio e impide que blanco construya territorio aquí. Muy importante esta jugada, previene esta de negro que estaría presionando sobre esta piedra y facilitando la construcción de un bollo en este lado. Muy importante. Negro entra en esta zona de influencia blanca. Blanco extiende, a la vez que delimita territorio, ataca esta piedra. Y negro podría saltar, pero extiende aquí, aunque es una extensión corta, pero está presionando sobre estas piedras. Es turno de blanco y salta. Una vez más, si fuese turno de negro, esta jugada es muy fuerte, presiona sobre esas piedras y construye territorio. Ahora es blanco el que está presionando sobre esas dos piedras. El negro tiene que hacer algo, salta por aquí.
Esta jugada está muy bien pensada, puesto que si negro corta, blanco estira y está amenazando jugar aquí o aquí. Y si juega por abajo, ahora quedan muchos cortes. Está muy bien pensada. Es turno de negro y juega aquí. Negro une y blanco juega tenuki nuevamente, juega en este lado. Esto está muy abierto. Esta influencia posibilitaría una entrada de blanco por aquí. Por lo tanto, es urgente también cerrar esta zona. Blanco sigue atacando este grupo, que no tiene base para hacer ojos todavía. Se ha llegado a la jugada número 50 y ninguno de los dos jugadores todavía ha comido una piedra. Por el contrario, cuando un principiante juega al Go, tiende a comer piedras a la primera oportunidad. En esta partida de profesionales vemos cómo todavía no han comido ni una sola piedra. Esta jugada es un intento de invasión en esta zona, que de momento solo hay piedras negras. Negro defiende este territorio con esta jugada. Esta jugada hace territorio y presiona sobre estas 4 piedras. Vemos que ambos jugadores tienen un grupo inestable. Estas piedras negras no tienen todavía ojos y estas piedras blancas tampoco tienen todavía ojos. Esta jugada hace puntos y presiona. Negro tiene que hacer algo con estas piedras y salta aquí. A la vez que escapa, presiona sobre estas piedras. Igualmente blanco tiene que hacer algo, salta aquí también. Después de esta jugada, que forma un nudo de bambú, las 7 piedras blancas jugadas están rodeadas por ambos lados y a la vez negro fortalece el territorio del rincón. En resumen, en esta zona del tablero las negras han obtenido algo de ventaja. En compensación, para blancas, este grupo todavía no tiene ojos ni base para hacerlos. Por lo tanto, juega aquí para hacer un espacio en el cual vivir. Blanco corta aquí.
Negro tiene que vivir en la esquina o capturar estas dos piedras. Blanco juega aquí, intentando aprovechar el agi de estas dos piedras que están en principio perdidas, pero aún están sobre el tablero y tienen su valor. Si Blanco consiguiera jugar aquí, estaría amenazando salir y después jugaría aquí. Por lo tanto, es turno de Negro y va directamente a capturar estas piedras. Gracias a esta piedra, Blanco está entrando en lo que iba a ser territorio negro. Blanco conecta y entra en la zona negra. Está amenazando cortar. Es turno de Negro y Negro juega Tenuki. Se va a esta zona del tablero para asegurar la vida de este grupo. Después de esta jugada blanca, por aquí se ha cerrado una posible conexión. Hay que asegurar un espacio para vivir. Negro considera que esto está vivo y hace esta extensión que es muy grande. Este punto también hubiera sido deseado por Blanco. Se hacen puntos y de esta forma Negro hace puntos y evita que haga puntos el Blanco. Es un movimiento muy grande. Negro conecta. De lo contrario, Blanco hubiera jugado aquí, capturando esas piedras y dando atari. Negro conecta. Está dando atari a esta piedra. Y no por la piedra, sino porque se tiene que mantener dentro de esta zona. El problema no es la piedra, sino que ha cerrado toda la zona. Blanco defiende y Negro defiende aquí. Cerrando este territorio y también impidiendo que entre y además presionando sobre este grupo que tiene un espacio para hacer ojos reducido. Extiende y amenaza entrar. Blanco bloquea. Blanco defiende el corte. La respuesta a esta jugada debería ser esta. Negro defiende y Blanco defiende, pero
Antes de jugar esto, el blanco sorprendentemente invade por aquí. Blanco tiene que hacer un triángulo vacío, puesto que si juega aquí, negro corta. Y aunque blanco corte aquí, no hay ningún problema para estas piedras, escapan y esto quedaría perdido. Por lo tanto, blanco tiene que hacer un triángulo vacío. Negro presiona. Negro intenta cazar estas piedras. Es como si negro estuviera diciendo a blanco: has entrado y no debías haber entrado. Blanco intenta salir, negro bloquea, blanco atari, negro defiende y ahora tiene doble atari. Negro decide salvar esta y blanco toma aquí, salvando sus piedras, puesto que conecta con este grupo. Esta es muy importante para conectar con esas piedras que se han quedado aisladas. Esta no se puede jugar, puesto que negro da atari y después captura la piedra. Por lo tanto, esta jugada es muy buena. Blanco salta aquí. Negro asoma por aquí. Blanco cierra. Blanco hace una jugada de sondeo, a ver qué responde negro. Negro conecta de esta forma. Está diseñando un territorio por aquí que engulle a estas dos piedras negras. Negro jane, intenta salir. Esta jugada caza en red, geta en japonés, a estas dos piedras que ya no tienen escapatoria. Negro corta, atari, estira, conecta aquí, muy importante, puesto que si no, esta jugada amenaza con engullir estas piedras. Si conecta aquí, corta aquí, y si conecta aquí, corta aquí. Por lo tanto, muy importante jugar aquí. Esta también es muy importante, puesto que esta jugada acaba en sente. Negro tiene que defender aquí, puesto que si no,
Aquí habría una conexión de blanco, si juega aquí, y reduce los puntos de la esquina. Por lo tanto, esta jugada es muy grande, puesto que impide esta de las blancas. El negro hábilmente ha conectado con estas piedras para entrar a esta zona, protegiendo este corte, y negro entra. Obsérvese cómo no juega Atari. Es otra tendencia de los principiantes en el Go, dar Atari. Los profesionales juegan sencillamente así, y el Atari fortalecería a blanco. Estas dos piedras están más perdidas aún y hay que defender este corte. Por lo tanto, se omiten esta y esta jugada, se llega a lo mismo, pero más favorable para negro. Hay que jugar esta, puesto que el blanco está amenazando cortar. Si juega aquí, hay corte ahí y hay corte aquí. Por lo tanto, negro defiende de esta forma. Esta jugada es nudo de bambú, también asegura la conexión con estas piedras. Negro tiene que hacer ojos, puesto que aquí no hay ojos todavía, por eso juega aquí. Y esta jugada es obligatoria para negro para vivir este grupo. Negro tiene que vivir en el rincón con esta jugada.
Esto está siendo una bonita maniobra de blanco, donde sacrifica dos piedras para cerrar sólidamente, conectar sólidamente sus piedras. Nuevamente blanco sacrificó esta piedra para cerrar el sente. Después de esta jugada, blanco está amenazando jugar aquí, que va a capturar uno de estos dos grupos, bien así o bien así. Por lo tanto, negro tiene que defender. Si jugase aquí, blanco corta y es un ko muy importante. Si lo ganase blanco, se quedaría con la esquina. Por lo tanto, negro juega arriba, sin dejar opciones al ko. Está amenazando cortar. Blanco defiende. Negro ha sacrificado estas dos piedras para acabar la secuencia en sente. Y ahora juega aquí. Negro tiene que hacer el segundo ojo, obligado. Conecta. La partida está terminando. Son típicos movimientos de Jose, final de partida. Negro juega con sente, blanco tiene que defender. Atari. Blanco defiende.
negro ha calculado que es más importante defender estas dos piedras que no tomar aquí. Y ahora blanco defiende. En este momento la partida está terminada. Ahora se tapan los puntos dame, que son neutrales. Ninguna jugada ahora ya tiene valor. Da lo mismo que ponga. Ahora se quitan las piedras muertas. Sumando las prisioneras y las que estaban capturadas durante la partida, las negras tienen 10 piedras blancas en su poder y las blancas tienen 15 piedras negras en su poder. Con esas piedras se rellenan las intersecciones libres del jugador que las perdió. Y ahora se ordenan los territorios para contar más fácil. Por ejemplo, podemos completar esto. El blanco tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 3, 18 y 10, 28 puntos. Y el negro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 4, 36. Negras 36 y blancas 28 más el comi, que fue 5 puntos y medio, serían 33 y medio. Por tanto, la diferencia son 2 puntos y medio. Negras ganaron la partida por 2 puntos y medio.